En esta ocasión vamos a resolver esta integral que podemos ver aquí, que es integral de diferencial de x entre x que multiplica a la raíz cuadrada de 16 más x cuadrada. Este tipo de integrales no tenemos ninguna fórmula directa que nos sirva para integrarla, por lo que nos vemos en la necesidad de hacer uso del cálculo de su integral por sustitución trigonométrica. Para ese tipo de casos, como ya hemos mencionado en algunas otras veces, lo que necesitamos hacer pues, es uso de conocimientos previos como teorema de Pitágoras, razones trigonométricas e identidades trigonométricas. Entonces vamos a comenzar por identificar cada uno de sus datos aquí en el triángulo rectángulo. Este va a ser el ángulo que vamos a estar utilizando y vemos para este tipo de integrales que tienen raíces. Por ejemplo, esta es una raíz, aquí la podemos ver, y eso es en lo primero que nos vamos a fijar. Aquí tenemos que es raíz cuadrada de 16 más x cuadrada. Entonces, como vemos que es una suma en un triángulo rectángulo, sabemos que va a quedar aquí, porque la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces es por eso que ese queda en esta parte. Entonces, ya considerando eso, nosotros tenemos que el 16 pues sería algún número elevado al cuadrado. Sabemos que el cuadrado que nos da 16 es 4. Por ejemplo, 4 al cuadrado, que es 4 por 4, es 16. Ahí está. Entonces, pues, aquí sería un 4. Y vamos a poner aquí la x. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Esto fue haciendo uso de teorema de Pitágoras. Recordemos que vamos a hacer la solución de esta integral con lo que es sustitución trigonométrica. Se llama integración por sustitución trigonométrica. Bien, entonces, considerando eso, nosotros tenemos que hacer ahora las razones trigonométricas, que en algunos casos pues ya las utilizan directamente con alguna tabla. En ese caso vamos a hacerlo pues todo, ¿no? Entonces tenemos seno del ángulo U, que es cateto opuesto entre hipotenusa, y pues ¿cuál va a ser el cateto opuesto a este ángulo? Es este. Entonces ese sería nuestro cateto opuesto. El que está pegadito al ángulo U es nuestro cateto adyacente, y lo que está acá es la hipotenusa. Ahí los tenemos, los tres lados de un triángulo rectángulo. Entonces nosotros ya sabemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, por tanto podemos ponerlo como x entre 16 más x cuadrada. También tenemos otras como el coseno del ángulo, en este caso el ángulo U, y va a ser cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es la raíz, 16 más x cuadrada. Ahí está. Y nos falta una más de las básicas, que es tangente del ángulo U, que va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces ya tenemos nuestras tres razones trigonométricas básicas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nosotros tenemos que tratar de despejar para que de alguna manera nos quede en la variable del ángulo. Y eso, pues, ¿qué es, no? Bueno, vamos a cambiar. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar cambiar? Pues tenemos la variable x, tenemos x y x, ¿no? Y este es un integral que no podemos resolver así directamente, por tanto, pues vamos a hacer uso de esto. Entonces, ya pensando en eso, necesitamos hacer algunos despejes. De aquí, por ejemplo, podemos quitar esto que tenemos aquí abajo y lo mandamos al otro lado, y como estaba dividiendo, pues va a quedar multiplicando. Entonces va a ser raíz cuadrada de 16 más x cuadrada, y eso va a multiplicar al coseno del ángulo, y eso va a ser igual a 4.
pero lo que nos interesa es que nos quede tanto una raíz cuadrada como esta sola para poder sustituirla, como una x, como un diferencial de x. Entonces aún nos falta, hay que quitar este coseno, lo vamos a mandar al otro lado y va a quedar en lugar de multiplicar, como está aquí, va a dividir en el otro lado y nos va a quedar así: raíz cuadrada de 16 más x cuadrada es igual a 4 entre coseno del ángulo U. Entonces aquí ya tenemos uno de los elementos que vamos a utilizar. ¿Ok? Y eso también lo podríamos ver de otra manera, porque si nosotros recordamos, cada una de estas funciones, de estas razones, perdón, tiene su inverso. Por ejemplo, el inverso del seno es cosecante. El inverso del coseno, perdón, el inverso del coseno es secante. Y el inverso de la tangente es cotangente. Entonces, ya con eso vemos que el coseno está abajo, está como inverso. Entonces esta misma raíz también la podríamos representar de esta otra manera, como raíz cuadrada de 16 más x cuadrada igual a, el 4 se queda ahí donde está, pero en lugar de tener 1 entre coseno, pues podemos poner secante, que sería su inverso. Entonces vamos a ponerlo 4 secante de U. Y aquí lo tenemos. Este es otro que podríamos utilizar. Ahora, todavía nos falta más, ¿no? Necesitamos ahora la X. En este caso tenemos X, tenemos 4 y tangente de U. Por tanto, este podríamos usar. Y el 4 lo vamos a quitar para que nos quede sola la X. Entonces ese 4 está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado y va a quedar así. Voy a poner con otro color. Va a ser 4 tangente de U igual a X. Que también lo podemos poner al revés, ¿no? Así, X igual a 4 tangente de U. Y listo. Entonces ya tenemos X, tenemos la raíz que viene aquí en la integral, pero aún nos falta algo, el diferencial de X. Entonces, para eso necesitamos hacer la derivada de X. ¿Hacer derivada de qué cosa? De 4 tangente de U. Si nosotros revisamos las tablas de derivadas, pues nos vamos a dar cuenta que esa derivada que vamos a hacer, pues la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces va a ser 4 secante cuadrada del ángulo U diferencial de U. Y listo. Ya tenemos los tres elementos que necesitamos para poder hacer esta integral por sustitución trigonométrica. Entonces, bien, aquí comenzamos con una integral en verde. Déjenme cambio el color de este que está acá. Voy a poner la X como, aquí tenemos rosa, voy a poner la azul. X igual a 4 tangente de U. Ahí está. Para llevar los colores y que veamos dónde es que se sustituyen. Entonces, ya tenemos esa parte que es como la preparación para poder comenzar. Y ya que identificamos cada uno de esos elementos que acabamos de ver, pues ya pasamos a parte del nombre, ¿no? Que es sustitución. ¿Qué cosa? De la parte trigonométrica. Entonces, en la parte de arriba tenemos diferencial de X. Entonces vamos a ver cuánto nos dio el diferencial de X. Es 4 secante cuadrada de U, diferencial de U. Y vamos a ponerlo aquí. 4 secante cuadrada de U, diferencial de U. Y en la parte de abajo tenemos dos cosas. Una X que multiplica a lo de la raíz. Y la X ya veíamos que es 4 tangente de U. Vamos a escribirlo. 4 tangente de U. Ahí está. Y nos falta solamente eso que es la raíz, que es este de acá, que nos da 4 secante de U. Entonces
Vamos a ponerlo. Y listo. Entonces vemos que ya cambiamos totalmente de variable. Ahora la variable es el ángulo U. Ya no tenemos ninguna X. Y es la intención con esto. De tal forma de que podamos simplificarlo al punto de poder aplicar alguna integral directa. Entonces vamos a seguir avanzando con esto. Aquí, por ejemplo, notamos algo. Déjenme cambio de marcador. Aquí está. Vamos a usar esto. Estamos dividiendo 4 entre varios 4, ¿no? Entonces vamos a cancelar ese. Vamos a llevarnos ese 4 con este otro 4. Voy a volver a cambiar de color para que se note más. Voy a poner un rojo para que se vea un poquito más lo que estamos cancelando. Ahí está. Entonces este 4 se nos va a ir con este otro 4. Bien, entonces ya no necesitamos ponerlo. Y vamos a tener secante de U, secante cuadrada, que está siendo dividida entre secante de U. Entonces este se nos va con este cuadrado y ya se simplifica bastante más, ¿no? Entonces ya con eso que acabamos de hacer nos quedaría una integral un poco más sencilla. Vamos a escribirla de nuevo. Sería secante de U diferencial de U, y vamos a poner lo de abajo, que es 4 tangente de U. Y bien, en ese momento ya tenemos una bastante más sencilla. Pero aquí viene un pequeño conflicto. ¿Cómo vamos a simplificar más esto? Bueno, aquí necesitamos recordar algo. Tenemos las razones trigonométricas, las voy a volver a escribir aquí arribita. ¿Qué son estas? Miren, vamos a ponerla con morado. Es seno de algún ángulo, es cateto opuesto entre hipotenusa. Tenemos el coseno de algún ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Tenemos tangente de un ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, pero aquí podemos partir a una de las identidades trigonométricas, que es tangente de un ángulo, que sea igual a seno de un ángulo entre coseno del ángulo. ¿Y eso por qué? Bueno, lo podemos comprobar. Esta es una identidad bastante sencilla, donde nosotros podríamos ponerlo así: tangente del ángulo es igual, y en lugar de poner seno y coseno vamos a poner su razón, que son estas que están aquí. Entonces vamos a poner cateto opuesto entre hipotenusa, y abajo cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué sucede? Pues a la hora de hacer esta división multiplicamos los extremos y va arriba. Entonces sería cateto opuesto por hipotenusa. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y después lo de adentro, hipotenusa por cateto adyacente, o al revés. Ahí está. Y al final pues nos queda dividiendo hipotenusa entre hipotenusa. No lo necesitamos y vemos que sí se cumple, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, que es lo mismo que habíamos visto ahorita. Entonces esta identidad trigonométrica nos puede servir para esto. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos algo a simplificar. Entonces vamos a reemplazar esta tangente por lo que veíamos ahorita. Nos va a quedar integral de, vamos a poner secante de U diferencial de U, y abajo este 4 igual lo podemos poner ya como una constante, un cuarto, para que no nos estorbe más aquí. Y en lugar de esta tangente, ahora sí vamos a poner seno de U entre coseno de U. ¿Por qué? Pues ya veíamos, ¿no? Esta identidad que nos habla de cómo son equivalentes. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí hay varios caminos. Por ejemplo, recordemos que la secante es 1 entre coseno. Bueno, vamos a poner el ángulo. Secante de U es el inverso del coseno. Ahí está. Entonces podríamos reemplazarlo también. Vamos a hacer todo eso. Vamos a ponerlo. Vamos a poner aquí un cuarto que tenemos. Ahí está esto. Y arriba vamos a poner 1
entre coseno de u, y abajo tenemos seno de u entre coseno de u. Listo. Y todo eso está siendo multiplicado por diferencial de u. Ahí está. Bueno, entonces este va arriba, ¿no? Vamos a... Aquí va. Porque está en la parte de acá. Entonces, bien, ¿qué hacemos aquí? Pues lo mismo que hacemos arriba, multiplicamos extremos y lo ponemos en la parte de arriba y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dejar un cuarto aquí, ya. Y bueno, diferencial de u por coseno de u nos queda eso, coseno de u, diferencial de u, ahí lo tenemos. Y abajo vamos a tener esto otro, seno de u por coseno de u. Listo. Y aquí ¿qué sucede? Pues vemos que se está dividiendo coseno entre coseno. Lo podemos quitar. Bien, entonces un cuarto, la verdad es que no nos sirve ahí. Ya lo vamos a dejar afuera de la integral para que no se siga viendo ahí como que nos estorba. Ya lo dejamos ahí afuera mejor. Y hasta lo que hemos hecho ahorita tenemos diferencial de u entre seno de u. Se redujo todavía más esta integral, de tal forma que ya nos queda algo que probablemente podamos resolver, porque veíamos ahorita que cada una de las razones trigonométricas básicas tiene su inverso. Por ejemplo, el inverso del seno de u es cosecante de u. Entonces, eso que tenemos aquí, donde nos queda el seno de u abajo, lo podemos reemplazar por cosecante. Entonces sería un cuarto de la integral de cosecante de u diferencial de u. Y bien, eso nos queda bastante más sencillo que esto con lo que comenzábamos. Y no solo eso, sino que además esta integral que tenemos aquí sí tiene una fórmula directa dentro de las tablas de integrales que llegamos a utilizar, donde podemos buscar la integral de cosecante. Aquí está, esta que tenemos aquí. Integral de cosecante de u diferencial de u es igual al logaritmo. Vamos a copiarla para pegarla aquí a un ladito donde vamos a estar resolviéndola. Ahí está. Entonces, bien, es algo que ya podemos resolver. De hecho está completa, simplemente está como cosecante de u, igual que aquí, diferencial de u. Entonces es algo que ya está directo para resolverse. Entonces vamos a escribirlo. Lo voy a poner aquí abajito. Recordemos que tenemos un cuarto, este de aquí. Después, que sigue, logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de u. Vamos a ponerlo así nomás, cosecante de u menos cotangente de u, se cierra el valor absoluto, más la constante. Y este sería un resultado de esa integral. Pero recordemos que también podemos reemplazarlo por la variable que teníamos en un principio. Entonces vamos a poner un cuarto, logaritmo natural del valor absoluto, y aquí es donde vamos a reemplazarlo. Tenemos cosecante de u, que eso ya sabemos hasta ahorita que es el inverso del seno. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras identidades trigonométricas, nuestras razones trigonométricas, perdón, con las que comenzamos a trabajar, estas que están aquí, y vemos que el seno es esto que está. Entonces vamos a copiarlos para tenerlos acá y tenerlo junto a lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pegarlo aquí. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí tenemos cosecante y cotangente. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos utilizar estos. ¿Por qué? El inverso del seno es cosecante. Entonces, para tener el valor de cosecante tendríamos que invertir esto. Entonces, vamos a poner cosecante de u es igual a tener a la raíz cuadrada de 16 más x cuadrada entre x. Y en el caso de cotangente, pues es el inverso
de la tangente, entonces nuestra cotangente es igual a el inverso de esto, que va a ser 4 entre x. Entonces esos son los dos valores que vamos a reemplazar acá. Aquí está. Vamos a poner la raíz cuadrada, que es 16 más x cuadrada entre x menos 4 entre x. Se cierra el valor absoluto y vemos cómo ya reemplazamos esto que estaba aquí dentro de esta otra parte, y esto todavía lo podemos poner más junto. Vamos a poner logaritmo natural, un cuarto de logaritmo natural de raíz cuadrada de 16 más x cuadrada menos 4, todo eso dividido entre x, y listo. Entonces estas son las tres formas en que podríamos ver la solución de esta integral. ¿De cuál? Pues vamos a ponerla aquí de nuevo. Integral de x, bueno, diferencial de x dividida entre raíz cuadrada de 16 más x cuadrada, y pues va a ser igual, tanto lo podríamos tener así si queremos trabajar en ángulos, puede quedar así si necesitamos que quede con la misma variable en un principio, y lo podemos también acomodar de esta manera. Entonces aquí ya habríamos terminado con la solución de esta integral. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.